Matías Vidal, ahí te estamos viendo en imágenes. ¿Cómo estás, Matías? Muy, pero muy buenas tardes. Gracias por comunicarte de nuevo con nosotras. La verdad que es un verdadero placer y poder charlar de estos temas que tienen que ver con la precaución, por sobre todas las cosas. Bueno, Matías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, al contrario, el gusto es mío. Bueno, gracias, Matías. Y qué tema tan importante, ¿no? Porque ahora han hackeado el sistema de descuentos en los medicamentos. Y yo decía, lo importante es que justamente los medicamentos, sobre todo para los jubilados. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió ahora? ¿Lo han hackeado? ¿Se han llevado una sorpresa? Digo, ¿tan fácil es ingresar a los sistemas? Bueno, no, obviamente que el que va a hackear sabe cómo hacerlo, ¿no? O sea, no es que sea fácil, sino todos accederían, pero digo, ha fallado ahí el sistema de seguridad también, ¿o no, Matías? Sí, correcto. De hecho, te voy a hacer una precisión. El término hackeo en realidad acá se queda corto. Hay un delito específico, hay un término específico que es el ransomware. Si bien los trascendidos no hablan explícitamente de esto, por la forma en que se ve la maniobra, todo indica que estamos hablando de esta situación. En concreto, es un secuestro extorsivo de datos. Es algo bastante más complejo. Y esto quiere decir que lo que tenemos del otro lado no son 4 de copas, no son ningunos improvisados. Suelen ser grupos con mucha experiencia, normalmente que operan en distintos países en simultáneo. Son hackers experimentados y lo que hacen es acceder a los servidores con malwares, con virus muy potentes, encriptan la información de forma tal de que si vos ingresás a tu computadora no podrías ver nada de tus archivos y te piden un rescate para liberarlos. Esta es probablemente la situación. Obviamente estamos hablando de algo muy grave. Pasa más de lo que uno cree, lo que pasa es que es raro que trascienda justamente, porque cuando afecta al sector privado, trata de esconderlo por el costo reputacional que esto trae. Ahora, Matías, de verdad que es mucho más grave, porque el hackeo, uno por ahí suele lamentablemente estar acostumbrado a hablar de hackeo, pero ahora sí esto es algo más complejo y tiene que ver con la extorsión. Pero ¿a quién? ¿Hacia quién es la extorsión? Porque, por ejemplo, hace 5 días que las farmacias no pueden operar con este sistema de descuento y que perjudica pura y exclusivamente lo que es el AMBA, ¿no? Y en otras provincias también, pero digo en otros puntos. Ahora, ¿a quién va la extorsión? ¿Cuál es el fin? ¿O hacia quiénes? Bueno, normalmente este tipo de prácticas, insisto, claro, no se confirmó explícitamente que estemos hablando de esto, pero las notas características de esta maniobra me dan a entender que es efectivamente por acá. No es un mero ataque al azar donde simplemente se elimina información, no. Lo que se hace es, se buscan blancos, targets, objetivos, normalmente empresas, organizaciones con información crítica, sensible, les esconden la información adelante de los ojos y les piden un rescate en criptomonedas, normalmente Bitcoin. Bueno, ahora cayó, capaz utilicen otra, pero en general se dirige la extorsión a los titulares de esas entidades, a los directivos, a los titulares de las empresas. En fin, lo que uno ve normalmente es que al tratar de ingresar, todo está bloqueado, todo está perdido, aparecen mensajes raros de error y de manera privada les suelen mandar correos a los ejecutivos indicándoles que si quieren recuperar la información tienen que seguir unas instrucciones enviando un rescate en criptomonedas a una wallet o una billetera que está previamente establecida. Esta suele ser la maniobra. Obviamente, como es gravísimo, suelen ser muy cautos en brindar información, pero no es tan sencillo atacar a una organización de esta envergadura si no se cuenta del otro lado con mucho conocimiento y capacidad técnica. Entonces estamos ante una situación realmente preocupante. Y ahora, a ver, si estas extorsiones van hacia los privados, ¿cómo actúan a partir de esto? Digo, ¿realizan la denuncia? ¿A dónde se dirigen? ¿Cuánto tiempo se tarda en solucionar? ¿Y cómo es el método para solucionar y recuperar el sistema justamente de descuentos? Bueno, normalmente lo que uno ve es que este tipo de delitos tiene un índice de persecución bajísima. Los privados no suelen hacer la denuncia porque se verían expuestos, porque acá obviamente lo que se está hablando es que la información personal se ve comprometida. Recordemos que estamos hablando de bases de datos muy sensibles. Entonces acá básicamente hay 2 opciones.
se paga el rescate y se cruzan los dedos corriendo el riesgo de que, aún pagando el rescate, nunca te den la clave para desencriptar la información. En algunos casos sí, uno paga el rescate y la información te la liberan, y en otros casos deciden no pagar, asumir el costo, la pérdida de la información y volver a empezar de cero a reconstruir las bases de datos. Si tienen prevista esta situación, es decir, si trabajaron preventivamente, deberían tener la información respaldada en otros servidores, en la nube, es decir, deberían contar con copias, con backups de esa información. Si fuera el caso, es tan sencillo como formatear todo y volver a cargarlo. Pero todo indica que no estamos hablando de eso. Normalmente este tipo de ataques te toman desprevenido a estas organizaciones y bueno, la realidad es que es difícil un pronóstico favorable en este caso. Claro, digo, pobre todos todos nosotros, ¿no? Digo, los que van a operar, los que van a realizar la compra de los medicamentos y que justamente tienen que esperar para que se pueda convalidar este tipo de descuentos, porque justamente el comunicado oficial por parte de IMED, ¿no? Lo que hizo fue hablar de un hackeo justamente. Entonces, vos estás diciendo y estás hablando que es algo mucho más complejo. El comunicado se refiere a un hackeo, es como porque es el único calificativo que le encuentran a esta situación, que según vos es mucho más complejo. Porque por ahí un hackeo uno dice, bueno, sí han hackeado y uno ya es como que está naturalizando el hackeo, pero no esto más complejo de lo que vos te referís. Bueno, exactamente. Primero que de cara al público en general, si utilizamos el nombre técnico de lo que probablemente pasó, ransomware, muchos no tendrían ni idea de qué estamos hablando. En segundo lugar, hackeo suena un poco más amigable, todos hemos escuchado, uy, me hackearon el Facebook, me hackearon tal cosa. Entonces, hackeo es un término que no nos hace tanto ruido. Y la realidad es que este tipo de situaciones, si estamos hablando específicamente de un secuestro extorsivo de datos, este es el término legal, es muy complejo, es grave, es muy difícil de transmitir calma a la ciudadanía, a la población en general. Y en general quienes tienen que asumir y hacer frente a este tipo de situaciones se encuentran en un dilema, porque pagar o no pagar, ambos casos trae problemas, no es tan sencillo. Desde el punto de vista legal, un organismo público no está autorizado para pagar, y un organismo privado en teoría tampoco, pero juega con otras reglas, porque en definitiva estarías pagándole a un criminal. Y esto tiene un montón de complicaciones. Entonces te ponen entre la espada y la pared. Pierdo toda la información y le comunico a la gente que perdí la información, o trato de manejarlo mientras veo cómo lo resuelvo. Este es un poco el panorama. Exactamente. Ahora, para ir cerrando, Matías, te consulto. ¿Las prestadoras y las farmacias pueden de alguna manera accionar legalmente con quien corresponda, digamos, porque a lo mejor ellos interpretan que hubo una falla en la seguridad o porque en cierta forma están yendo a pérdida? Por ejemplo, las farmacias se pierden de realizar sus ventas, y las prestaciones en su defecto también. Es el daño colateral que afecta, ¿no? Sí, sin duda. Y esta es una de las razones por las cuales hay tanto temor de denunciarlo. Porque el que es el titular de los datos o quien está resguardando la información tiene deberes de control, tiene deberes de vigilancia, deberes de protección. Entonces, haber sufrido una pérdida de información tan significativa le puede generar responsabilidad. Es decir, las farmacéuticas podrían accionar contra estos organismos justamente por no haber tomado los debidos recaudos para cautelar, para proteger esos datos. Así que sin duda esto podría suceder. Obviamente el principal responsable son estos grupos, lo que pasa es que es muy difícil ir a perseguirlos por la forma en que operan. Claro. Bueno, ojalá que se pueda solucionar pronto para las prestadoras, para las farmacias y sobre todo para los usuarios, ¿no? O sea, los usuarios, digo yo, aquellos que van a comprar los remedios, sobre todo para los jubilados, o sea, para todos, ¿no? Los que vamos a la farmacia con la receta. Digo, Matías, que se pueda solucionar Esperemos pronto. que sí. Ya llevan 5 días con este problema. Acá la clave está en si tienen o no respaldada la información. Si tomaron esa precaución, si tuvieran ese reparo, este escenario es mucho más leve. Sí. Si no tomaron esta cautela de hacer copias de la información, hay que afrontar una posible pérdida, y esto es lo verdaderamente grave, porque salir a
clonar, a volver a armar esa base de datos es muy costoso y por supuesto genera muchas molestias e incomodidades para los usuarios. Totalmente, totalmente. Bueno, esperemos que se solucione. Matías Vidal, abogado penalista, muchísimas gracias como siempre por esta comunicación y aclarar un poco el panorama. Gracias. No, a ustedes ha sido un placer de verdad. Que tengas buenas tardes.